Jueces capítulo 8. Entonces, los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con vosotros? Entonces se aplacó la ira de ellos cuando él dijo esto. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados, mas continuando la persecución. Y dijo a los hombres de Sucot: os ruego que deis pan a la gente que me sigue, porque están cansados, y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: ¿ya están las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. De allí subió a Peniel y les habló de la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y subió Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jog-beja, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió. Capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después, Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida a Jerez, y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Y fue a los hombres de Sucot y dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me injuriasteis diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos del desierto, y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombres eran los que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: eran como tú. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor que si los hubierais dejado con vida, yo no os quitaría la vida. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron: levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de la media luna que sus camellos llevaban al cuello. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Les dijo también Gedeón: quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín. Pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron:
de cierto te los daremos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un efod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar la cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de mano de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Jueces capítulo 9. Y Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Que todos los hijos de Jerobaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 hombres sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet Miló, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la encina del pilar que había en Siquem. Cuando se lo informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: escuchadme, habitantes de Siquem, para que os oiga Dios. Una vez, los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los hombres? Después los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues,
si habéis procedido con verdad e integridad al hacer rey Abimelec, y si habéis procedido bien con Jerubbaal y su casa, y si habéis procedido con él como él merecía. Pues mi padre peleó por vosotros, y arriesgó su vida, y os libró de la mano de Madián. Pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelec, el hijo de su sierva, porque es vuestro pariente. Si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerubbaal y su casa, regocijaos en Abimelec, y que él también se regocije en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelec y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet-Miló, y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet-Miló y consuma a Abimelec. Entonces Jotam escapó y huyó, y se fue a Beer y permaneció allí a causa de su hermano Abimelec. Y reinó Abimelec 3 años sobre Israel. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelec, para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerubbaal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelec, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los habitantes de Siquem pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes, y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino. Y se lo hicieron saber a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus parientes, y pasaron a Siquem, y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él. Y salieron al campo, y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas, e hicieron fiesta. Y entrando a la casa de su Dios, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec? ¿Y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerubbaal? ¿Y no es Zebul su oficial? Servid a los hombres de Hamor, padre de Siquem. ¿Pero por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelec. Diría a Abimelec: aumenta tu ejército y sal. Y cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió encubiertamente mensajeros a Abimelec diciendo: He aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquem, y he aquí que están incitando a la ciudad contra ti. Ahora pues levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y sucederá en la mañana, en cuanto salga el sol, que te levantarás temprano y arremeterás contra la ciudad. Y he aquí que cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a mano. Se levantó pues de noche Abimelec y todo el pueblo que estaba con él, y pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul: Mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes. Pero Zebul le dijo: ¿Estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres? Y volvió a hablar Gaal y dijo: He aquí gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo:
¿Dónde está ahora tu jactancia con la cual decías, ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora, sal, pues, y pelea contra él. Y salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelec. Abimelec lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él, y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelec. Y él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelec y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelec contra la ciudad todo aquel día. Capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit. Y le dijeron a Abimelec que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelec subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él. Y tomando Abimelec un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro. Y dijo a la gente que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos y haced lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelec, y las pusieron sobre la fortaleza. Prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó. Pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Y Abimelec vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada cual partió para su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal.